Bueno, en primer lugar agradecer a SER por invitarme a esta presentación de este libro, las autoras, a Patricia Quiñones, Diana Bernaola y Mauricio Zabaleta, y al editor Javier Torres. Y empezar diciendo que aprecio la forma objetiva como muchos de los elementos que están en el libro han sido recogidos. Creo que hay una aproximación honesta a cada uno de los casos para verlo desde distintos puntos de vista, y creo que eso es algo que uno siempre debe destacar. Uno puede discrepar con algunas conclusiones, pero hay una aproximación honesta en cada uno de los tres temas. Yo debo empezar diciendo que también me quedé un poco corto cuando Javier me pasó la voz para este libro. Yo vi los límites de la expansión minera en el Perú, rápidamente lo vinculé al tema de despertar el 2062, creo que es, ¿no? de la Universidad del Pacífico, y a este debate interesante que se presentó en El Comercio hace unos pocos días, el 10 de marzo, y supuse que ese iba a ser el tema, ¿no? El tema de la expansión, de los límites de la expansión minera dentro de lo que es un análisis a modelos de desarrollo, tal como plantea Alejandra. Que además ese es un debate que creo que nos tenemos que dar, porque en este debate sobre los límites en función al despertar el 2062, yo les pasaba, reflexionaba y decía, es un buen momento de reflexionar cómo queremos mirar el Perú en el año 2062 frente a una actividad económica como la minería y otras, pero también creo que vale la pena hacernos la pregunta cómo vamos a despertar en función a cómo nos acostamos, porque creo que ahí hay un elemento. Yo no he leído el libro y espero leerlo pronto, el de despertar del 2062, porque es muy distinto partir en ese despertar con el Perú de hoy que eventualmente plantear ese despertar si te acostaste el año 89, 90, ¿no? Porque probablemente hubiera sido un despertar con una resaca terrible, con un mal trago, ¿no? Entonces, no digo que este momento sea el de un buen trago que te levantas con alegría, pero a lo que voy es, de todas maneras necesitamos considerar cuál es el año base, a partir del cual queremos ver qué tanto más da el modelo para plantear una respuesta a una proyección de 50 o 49 años. Pero eso no ha sido materia de esta publicación, pero creo que sí vale la pena discutirlo, y además vale la pena discutirlo en función a lo que decía Alejandra sobre el tema de modelos de desarrollo. Hace poco estuve leyendo una ley interesante que les recomiendo ver, de octubre de 2012 de Bolivia, que es la ley marco sobre la madre tierra y el buen vivir, ¿no? Que es el modelo de desarrollo, la opción boliviana, sobre la cual no puede tener cantidad de discrepancias. Hace poco estuve justo con Javier hablando de ese tema en su programa La Mula, y creo que ese es un tema de debate que nos merecemos, nos tenemos que dar, porque creo que hay un conjunto de elementos sobre los cuales hay que discutir. Pero de eso no ha tratado este libro. Me parece, por otro lado, correcto que se haya planteado con claridad de qué trata, y lo ha planteado Javier cuando ha hecho la introducción a esta presentación. Y entonces ahora sí entro a materia. Lo que el libro dice es, el título, los límites de la expansión minera en el Perú, es que las reglas de juego del llamado boom minero en el Perú han llegado a su límite. Ese es el principio, de eso partimos. Y creo que entonces los elementos a analizar de cada uno de los casos a los cuales voy a entrar, pero del libro como generalidad, como contenido genérico, es, primero, qué reglas de juego, porque cuando pensamos en una actividad como la minera, vamos a tratar de discutir de qué reglas de juego o a qué reglas de juego nos referimos. Segundo, ¿cuál es el límite? O sea, ¿por qué establecemos que han llegado a su límite? ¿Han llegado o no han llegado a su límite? Y tercero, ¿cuál es la opción? Porque si han llegado a su límite, alguna respuesta tenemos que dar para superar ese límite al cual han alcanzado estas reglas, en relación a un boom minero, que por otro lado la pregunta adicional es ¿qué boom minero? O sea, ¿a qué boom minero nos referimos? Porque el Perú ha tenido varios boom mineros, varios momentos en donde ha habido un gran desarrollo de la actividad minera. Probablemente, obviamente, se refiere al último, pero vamos a analizar también eso. Y empiezo por lo último, porque quizás es lo más fácil de decir, sin ánimo de ser absolutamente crítico. Creo que ahí sí el libro se quedó corto, en las alternativas. Porque los conceptos de, el Estado es débil, el Estado está ausente, el Estado debe estar un poco más presente, me parece que a veces son utilizados muy reiteradamente como un lugar común. La pregunta es, si el Estado está ausente, ¿cuál es tu Estado presente? O sea, ¿qué es lo que planteas como Estado presente? ¿Un Estado intervencionista? ¿Un Estado que nacionalice? ¿Un Estado que promueva la inversión? ¿Qué es lo que deseas? Y es la misma pregunta que se le hace a los inversionistas. Cuando dice que el Estado está ausente, ok, ¿cuál es tu opción?
¿Hacia dónde quieres la presencia del Estado? ¿En qué nivel quieres la presencia del Estado? Y creo que las conclusiones de cada uno de los tres artículos se quedan un poco en la generalidad, que lo ha mencionado Martín, del Estado débil, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es aquel Estado fuerte que estás planteando? Porque si tienes que superar un límite, te tienes que poner una meta. ¿Cuál es esa meta? Creo que eso no está suficientemente desarrollado en los tres artículos, pero vale la pena discutirlo, vale la pena dedicar el tiempo para discutirlo. Y entonces vamos al tema de las reglas, del tema de los boom. Efectivamente en el Perú han habido distintos boom mineros y uno los puede identificar además de un análisis de la historia. 1901 el primero, porque sale una ley de un país en plena reconstrucción que genera el ingreso de inversiones como la Cerro de Pasco, ¿no? Eso es básicamente, en 1901 se dan leyes tan centrales en lo que era la reconstrucción del país como una ley minera y como una ley de agua, con derechos reales sobre las aguas, en una lógica que uno no puede explicar desde la historia de hay que reconstruir este país. La única forma de traer inversionistas es estableciendo estas reglas bastante liberales. 1950, otro momento, gran boom minero, llega Sauda, es la gran inversión y sigue siendo uno de los top en el monto de inversiones, monto de rentabilidad y de utilidades en el Perú, hasta el día de hoy, habiendo empezado creo que el 58-59, y 1991, Ley de Fomento de la Inversión Minera, tercer boom minero. Entonces, si las reglas sobre los booms mineros han llegado a sus límites, si fueran las mineras, la pregunta es que acaso no puede haber una nueva? ¿Es que acaso no podría haber una modificación de estas reglas de la minería y generarnos un boom minero? Más aún, cuando, como decía Sillones, y eso lo repito siempre, en el mundo minero, que es una actividad sobre un producto o un recurso natural no renovable, el día de hoy, por precio y tecnología, pareciera que nos estamos refiriendo a un producto renovable. Porque en realidad hoy día sí es explotando los relaves de alguien que extrajo las cosas el 40. Hoy día entras a un socavón a seguir sacándola o descremándola porque finalmente la tecnología disponible en los años 30 hizo que no se pudiera aprovechar. Hoy día Southern aprovecha el desmonte de lo que es su mina de Toquepala. El Gran Moquegüazo tiene como origen ese problema. ¿Por qué? Porque Southern en Toquepala hace lixiviación al desmonte, pero obtiene menos cobre que lo que obtiene Cuajone, y ahí vino toda la discusión sobre quién debía repartirse el canon. Entonces, esos límites supuestos del boom minero son supuestos. Miren ustedes que la minería ilegal, y ahora no quiero justificar toda la minería, no lo voy a hacer, pero la minería ilegal te está demostrando que ese supuesto límite no es un límite. La gente al precio del oro y con la disponibilidad de tecnología va a buscarlo por el largo y ancho territorio nacional. En consecuencia hay que tener en cuenta esa variable que es fundamentalmente económica y que es fundamentalmente tecnológica. Y eso es un elemento que te genera los distintos momentos en que se desarrolla la minería en el Perú. Y creo que uno no puede ponerse una venda en los ojos porque la historia nos ha demostrado que eso viene siendo así en los últimos 110 años. Y en consecuencia tú puedes poner todas las trabas, todos los límites y te aparecerá alguien buscando oro bajo el colchón si es que el precio del oro en el mercado internacional está a 1.500 o 1.600 la onza. Entonces ahí hay un primer tema. Un segundo tema, entonces podríamos decir que las reglas que han llegado a su límite son las reglas más vinculadas al tema del mundo de las concesiones, que además lo ha mencionado tanto Alejandra como Martín. La pregunta ¿es tan perverso ese régimen? O sea, ¿es tan perverso? Y en todo caso, ¿cuál es su alternativa? Porque es curioso e interesante que hoy día muchos de los que desarrollan actividades ecoturísticas, forestales y otras a nivel nacional piden su concesión minera como el gran mecanismo de seguridad jurídica para no ser invadidos. Con lo cual, ahí hay una característica que pasa por lo que eventualmente alguien como Roxana me diría, pareciera que ahí hay un incentivo económico. O sea, la seguridad jurídica que te da una propiedad económica que permite que te defiendas. Y lo que yo siempre digo, y esto no es una defensa al sistema, pero es una defensa a una figura que parece que ha tenido la habilidad de posicionarse con la suficiente seguridad jurídica y no ha habido la habilidad de los otros sectores para hacer lo mismo. No sé si me siguen en esa lógica. Le damos todo y le cargamos la mano al sistema de la concesión minera, pero nos preguntamos, ¿y los otros que tenían que cumplir funciones en relación al agua, a la conservación, al bosque, al ecoturismo, hicieron su tarea?
O sea, hay que criticar al funcionario de Ingemer, que es un geólogo dando derechos, porque tiene un sistema más o menos bien armado, o deberíamos más bien decir qué pasó con los otros, que no desarrollaron su tarea para dar la misma seguridad jurídica al que hace bosques, ecoturismo y otro tipo de actividades. Porque si no planteamos eso, vamos a seguir pensando que el régimen per se es malo. Y vamos al ejemplo de Colombia. Colombia intentó establecer un régimen de concesiones, primero en el tiempo, primero en el derecho. Ustedes planteen ese concepto en Colombia, es decir, una barbaridad, eso como hicieron, el presidente Uribe entregó el territorio. Entonces, y bueno, ¿cuál fue tu opción? A áreas más grandes a ser subastadas. Parece interesante. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones haces una subasta? Sobre la cual además previamente tendrías que establecer un nivel de identificación del potencial para poder definir con claridad a cuánto lo vas a subastar, porque si no tienes idea, probablemente lo regales. Y además hay que tener en consideración que cuadrículas pequeñas como las que tenemos acá pueden ser bastante mejores que establecer grandes áreas del territorio que, por ejemplo, se utiliza en otro sector como el hidrocarburos. Entonces la pregunta es, ¿este sistema de concesiones tan perverso, tan reiteradamente señalado como perverso, lo es? O sea, ¿y tenemos una alternativa al sistema de concesiones? Porque por ejemplo, hay una cosa que es bien interesante, tengo un montón, ¿no? He hecho mi tarea en mis tiempos libres, no utilizando recursos del Estado en mis tiempos libres. Porque por aquí hay una referencia al tema de, oigan señores, pero esto es muy genérico, ¿qué es esto de las UTM? No me acuerdo quién, se me ha perdido la nota, ¿no? Pero este sistema de UTM es probablemente el único que te da la certeza absoluta de dónde estás ubicado, porque antes de la creación del sistema de catastro, la gente se agarraba a balazos en el socavón. O sea, el caso de Minera Horizonte, y no me acuerdo quién era su vecino, Poderosa, creo, era el Far West bajo tierra, porque como no había georreferenciación y estas unidades Mercator, Universal Mercator, que es un sistema que georreferencia además lo que es una elipse, porque para eso se utiliza, para cortar como naranja y no superponerme. Entonces el sistema es un sistema que te da absoluta seguridad jurídica. Claro, es difícil transmitir a un mundo rural exactamente qué significa eso, pero eso no lo hace malo por naturaleza. Entonces yo miraría con un poco más de cuidado el tema de las concesiones. Entonces, ¿concesiones es el problema? Perdón, porque sumado a ello hay que tener en cuenta algo que siempre reitero. La concesión era un título habilitante, porque hoy día queda claro que quien tiene una concesión tiene que obtener otras 4 cosas, una de las cuales es el tema de acceso a la tierra. Y acá se da una situación complejísima en el mundo rural. Muchas veces, y vamos a suponer la buena fe del operador y la comunidad, se produce una compraventa de tierra, probablemente de manera satisfactoria, pero en el concepto de la comunidad esa venta de su tierra es una figura temporal, ¿no? Y luego quieren seguir haciendo un nivel de uso de la tierra. Pero ya lo vendiste. O sea, si tú me vendes una casa, ya no te metas a mi casa. Y entonces ahí se produce una situación en donde no tenemos respuesta, ni desde el derecho, ni desde la antropología, ni desde la sociología, ni de la economía. Porque si hay una propiedad, si yo ya compré, estoy presumiendo buena fe de todas las partes, entonces yo como propietario ya tengo ciertos derechos también. O sea, yo tengo ciertos derechos de exclusión. La propiedad en sentido jurídico permite excluir. La propiedad en sentido económico permite excluir. En consecuencia, a ver, te me vas a meter, ya me la vendiste. Entonces ahí hay un tema no resuelto y un tema sobre el cual hay mucha complejidad para ver cómo podemos avanzar. En consecuencia, esa es la primera condición. Tienes que obtener la autorización para usar la superficie. Y no me acuerdo porque ya me perdí un poco, había hecho todas mis notas, pero hay una referencia aquí a un tema de, hay una parte de la comunidad que quiere, hay una que dice interesante, que es interesante. Apareció un acta de compraventa, o una supuesta acta de 2005. Qué raro si la concesión se dio el 2006. Yo no conozco el caso al detalle. Es probable que alguien que quería invertir compró la tierra antes. O sea, desde un punto de vista del derecho son 2 actos jurídicos absolutamente distintos. Eso no lleva necesariamente a suponer que hay un acto de corrupción. Hay que analizarlo. No lo niego ni lo afirmo. A lo que voy es,
Si son dos actos jurídicos distintos, puede ser que yo por inversionista y por seguridad vaya y compre una tierra y después pida mi derecho. Eso no es excluyente, son dos situaciones distintas. Entonces, creo que en esa reflexión hay un poco de confusión de suponer que las dos cosas van de la mano, que yo tenía que hacer esto primero para obtener, no, puede haber sido al revés, y eso puede ser natural en muchas áreas del territorio. Entonces, acceso a la tierra es el primero. Luego viene la certificación ambiental, y aquí está el famoso tema de LEIA, sobre el cual sí creo que con el SENACE se está evolucionando. O sea, yo sí creo que representa un cambio, y lo destaca, uno de los artículos lo destaca. Creo que es un cambio sobre el cual debemos apostar. Yo creo que podemos hacer realmente del SENACE una institución modelo, para lo cual tenemos que tener la paciencia y la confianza de hacerlo con calma, gradualmente y con la capacidad construida. Yo soy el ministro del Ambiente, me encantaría decir mañana ya que todo pase, pero acaso esa capacidad que por 20 años estaba en los sectores, yo puedo de la noche a la mañana hacer así y tener toda la capacidad tecnológica en recursos humanos y técnicos para hacerle cargo mañana, o no llevaría a un altísimo riesgo al sistema por intentar correr. Puede ser que tome un año, pero si lo hacemos bien en ese año, si generamos realmente una capacidad, podemos generar un cambio significativo. Y aquí hay un tema que es bien interesante también, cuando alguien dice sobre LEIA, a ver si me salió, 14 dice, hasta la actualidad, los CIA son el único mecanismo legal de gestión ambiental y social vigente. Eso no es correcto. O sea, creemos que LEIA es el único. Pero como yo señalo en más de una oportunidad, un sistema virtuoso de legislación ambiental en minería es el que te permite tener regulado el pasado. Y esos son los pasivos ambientales mineros. Es decir, aquello que alguien te dejó porque no había regulación es inidentificable y necesita alguien entrar a solucionar. Lo que necesitas es tener bien regulado el presente. Y esos son reglamentos ambientales que como Ministerio del Ambiente estamos trabajando para que se actualicen. Y necesitas tener regulado el futuro. Y esos son los planes de cierre. Y el plan de cierre es a su vez un instrumento fundamental porque permite constituir una garantía que asegure que nadie se escape. Entonces ahí se daría, si podemos trabajar siempre porque se den estos tres momentos, podríamos tener un buen sistema que además nos lleva a decir, no es correcto que LEIA sea el único instrumento, porque además hay límites, hay fiscalización, hay estándares, y los estándares de agua han mejorado, y los estándares de aire han mejorado, y hace 2 días la Comisión de Ambiente del Congreso nos ha aprobado un proyecto de ley para fortalecer la fiscalización ambiental, lo que implica, o lo que significa que si hay una actividad, estamos moviéndonos. Y estamos moviéndonos, miren ustedes, en una situación en donde en los últimos 5 años no se había actualizado ningún reglamento ambiental. Y nosotros hemos logrado ya que 2 sectores que no tenían regulación, vivienda y el sector agrario, ahora tengan el primero 2 reglamentos y el otro 3 reglamentos. Y seguimos trabajando para que todo el resto del Estado cuente con su regulación ambiental. Porque ¿de qué me sirve tener un buen sistema de fiscalización si no tengo la regla? Entonces ese es un segundo. Entonces, acceso a la tierra, certificación ambiental. Luego tengo el tema de restos arqueológicos, es el tercer requisito. Y después tengo las otras licencias. Entonces, vuelvo al tema de la concesión. La concesión no es un título habilitante per se. Necesito un proceso de negociación. Pero en este proceso de negociación, porque acá yo vuelvo a la discusión que se dio en el momento del Baguazpi, del famoso 2 tercios, 1 tercio, no sé qué. ¿Acaso la discusión es sobre tercios? ¿O la discusión es sobre qué tan bien estructurado, informado está una comunidad para tomar una decisión con una dirigencia lo suficientemente honesta para hacer una negociación que lleve a generar un bienestar? Porque cuando uno revisa la cantidad de malos acuerdos que se hacen, con pésima información, sin padrones comunales, con dirigencias que muchas veces desvían los recursos para fines absolutamente individuales, nos damos cuenta de la magnitud del problema. O sea, la magnitud del problema no es necesariamente la actividad minera. Muchas veces en esa negociación hay un conjunto de temas que no hemos entrado nunca a resolver, que no hemos entrado nunca a mirar. Cuando se daba la discusión del baboazo, yo decía, si una situación parecida, sobre el tema de los tercios, ¿no?, se da en Lima y uno en registro quiere llevar a registros públicos una decisión, está sometido a 15 requisitos y probablemente a una observación registral. ¿Ocurre lo mismo en el mundo rural? No, no ocurre para nada lo mismo. Entonces,
¿Tenemos un problema de reglas? Creo que sí, que se están mejorando, que no derivan de Conga, porque yo creo que ahí tanto Javier Torres como mi buen amigo Carlos Monge siempre quiere que nosotros reconozcamos, yo como ministro, una paternidad de Conga a los cambios que se vienen haciendo. No, por lo menos yo vengo trabajando en muchos de los temas hace 20 años, entonces creo que se ha dado la oportunidad de establecer una mejora en el marco legal ambiental, pero no deriva de una paternidad que tenga que ver con un conflicto. Ahí sí discrepo con Javier en ese sentido. A ver, ya me desordené un poco, pero vamos a seguir. Luego están algunos temas que ha planteado Alejandra, sobre, por ejemplo, el tema del arbitraje, ¿no? Perdón, termino con algunas cosas del libro, creo que estoy excedido de tiempo, pero sí. Es bien interesante en este caso de Puno el tema del área protegida y la negativa a aceptar el área protegida planteado por el mismo dirigente que luego se opone a la minera, ¿no? Amplía el territorio de zona reservada Aymara Lupaca en Puno, y el señor Adubiri diciendo que rechazaba completamente, porque además no podía pastar y no podía... Además todo un malentendido de lo que implicaba la identificación de una zona reservada, que además todos sabemos es una figura temporal, que se rige bajo la ley de las áreas protegidas, pero no es exactamente un área protegida, porque luego va a ser categorizada y en la categorización puede quedar liberada. Entonces, esa parte del análisis de lo que significa el área protegida, su reducción, la participación de un dirigente en estos dos frentes, creo que no ha sido debidamente incorporada en este artículo sobre Blue Creek y Santa Ana. Bien interesante también, y lo dijo Alejandra, es una mención al tema de como que el decreto supremo no responde. Este decreto nos indica qué criterios y evaluaciones emplean para establecer que el proyecto generará el bienestar de la comunidad. Interesante mención, porque el decreto sobre operaciones de extranjeros a 50 kilómetros de la frontera no se hace en función al bienestar específico de una comunidad, sino más bien a un bien común, a un interés público, que es bastante más que el interés que puede tener esta comunidad ubicada en esa zona. Creo que ahí hay una confusión de conceptos. Y es cierto, por otro lado, que efectivamente nunca queda muy claro qué significa ese bien común o ese interés público para identificar cuándo lo haces o cuándo no lo haces. Pero esa es una discusión tan conceptual que no sé si la podamos fácilmente resolver. Pero creo que esta mención de que el decreto no responde a no establece con claridad cuál es el bienestar de la comunidad, no es tan exacto, porque definitivamente estos decretos que permiten exonerar este no ingreso no están planteados en función a eso. Luego, hay dos casos en donde el tema es súper interesante. La creación de zonas intangibles. En un caso el APU, en otro caso cuando se menciona Kilish, esta área protegida, y un tercer caso que ya no recuerdo cuál es, y que de inmediato te crea un área de conservación municipal, un área intangible. Y yo creo que ahí ha habido un mal uso. A ver, ahí nuevamente. Creemos que la única manera de poder establecer algún nivel de protección es por áreas protegidas. Y las malutilizamos, y creo que en el tiempo se malutilizó en algunos casos. Pero acá, en el caso de Conga, que en realidad Kilish, para ser más exacto, creo que se menciona, se produjo una situación en donde esto se llevó al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional falló a favor de los dos. Es una sentencia que vale la pena ser leída. Cuando salió esa sentencia, yo recuerdo clarísimo, los dos celebraron. Los dos celebraron. Lo cual se podrán imaginar lo absurdo que fue ese resultado. Pero el problema se da aquí cuando nos damos cuenta, por otro lado, que ese mal uso del sistema de área de conservación municipal llevó a que finalmente el año 2007 se derogue todo el título. Y hoy día no hay la facultad de crear áreas de conservación municipal. Porque se pretendía que en un nivel muy pequeñito se pudiera establecer una categoría que tuviera mucho más potencia que incluso un parque nacional. Y a mí eso no me parece correcto, y yo estoy en el mundo de la conservación hace 26 años. Porque si uno considera que son los elementos, o están los elementos suficientes para hacer que eso sea realmente intangible, entonces proponga un parque nacional. Pero no pretendas desde un nivel absolutamente local, restringido y pequeño, suponer que vas a poder crear miles de parques nacionales a todo lo largo del territorio. Porque lo que vas a tener es ese mal uso en donde te pongo un área protegida para evitar que tu actividad te puedas desarrollar. Cosa que se ha ocurrido. Tal como a su vez ha ocurrido que hay muy buenas áreas de conservación municipal, no hay que negarlo. Pero el mal uso de los instrumentos lleva
a que las áreas de conservación municipal hoy día no existan y las áreas de conservación regional están sujetas a un montón de requisitos que son hoy día casi inviables de ser cumplidos por el mal uso de este mecanismo. ¿Y qué significa que un alcalde se pare y diga, ah no, este APU es intangible? Sin mucha prueba, sin más prueba que decir, para mí es intangible. O sea, es algo que consideramos válido, esa es la alternativa, ¿sí? Esa es la alternativa, esa es la regla que queremos plantear como alternativa, es una regla razonable, lo digo así porque está planteado, como que las áreas de conservación privadas, las intangibilidades son como que respuestas válidas de las autoridades. Yo personalmente no creo que deba ser así. Hay una mención, y termino con dos cosas, sobre participación y voces. Alejandra también lo dijo, es el punto 6. Y cuando alguien dice, no nos escuchan, en realidad solamente nos dan información, pero no escuchan nuestras voces, ¿no? Y ahí viene pues la gran dificultad de ver cómo funciona y cuáles son los alcances y límites de la participación, en donde choca la participación que es transversal con los esquemas verticales, que es la manera como se organiza el Estado, el rol de las autoridades, la representación, la democracia directa, la democracia indirecta, y todas esas discusiones que nos podríamos quedar días de días discutiendo. Ahí fue interesante ese principio. La pregunta es cuál es la alternativa real, porque la alternativa real va desde no te hago caso hasta te doy por de veto, ¿no? ¿Dónde nos queremos mover? ¿Cuál es la alternativa que el libro plantea? O sea, ¿cuál es el punto? ¿No? Entonces, ese es un tema que creo que también es fundamental decir. Bueno, y yo sí creo, siguiendo unas cosas que dice Marcel, dice, Conga, Cañari, son todos lo mismo. Bueno, no tan exacto. En uno de los casos, creo que es en el de Ayacucho, donde no hay ni siquiera exploración. No tengo entendido que no hay exploración. Ya llega a ver, ¿no? Pero está en la primera fase. Hay una frase que dice, la actividad es letal, el agua la vamos a perder, pero en realidad no hay nada que todavía esté generando un nivel de afectación. Conga es un caso en donde más bien ya estaba en el proceso de remoción de tierra. Hay otros casos en donde ya estás en plena operación. Entonces ahí hay una diferencia sobre el momento en que se desarrolla que vale la pena ser analizada. Termino diciendo que me parece súper interesante lo planteado por Alejandra en relación al arbitraje, aunque no me ha quedado completamente claro si el hecho que tengamos este tipo de acuerdos comerciales implica frente a situaciones como la de Doberran una ventaja o una desventaja. Porque en el caso específico de Doberran, la defensa que está teniendo el Estado peruano, que yo la veo bastante sólida, veo bastante limitado y improbable que Renco termine ganando esa acción, hace, ¿no?, que también puedan utilizarse esos mecanismos en favor de, ¿no? Porque estos mecanismos no son tan abiertos como que cualquier situación. Además, aquí hay un... Perdón, y ya me estaba desviando. Porque acá hay un caso que es bien interesante. ¿Alguien podría llevar al Estado peruano a una situación de arbitraje frente a estos casos, por ejemplo, Conga, sustentado en qué? ¿No? O sea, sustentado en el hecho de que no metió a la policía. O sea, tienes que forzar las cosas, porque el Estado peruano, dentro de todo, lo que ha buscado es que se respeten las reglas de juego, jurídicamente hablando. Y hay un rol que tienen que cumplir las empresas. Yo también veo improbable que alguien pueda intentar sustentar que el Estado peruano no ha actuado en el marco del Estado de Derecho, porque las reglas sobre inversiones es cuando se establece algún nivel que puede implicar una expropiación, que creo que en este caso específico no se ha dado. Si una empresa tiene una dificultad fruto de un entorno social, no creo que sea un sustento para que alguien se pueda llevar al Estado peruano a un arbitraje. Entonces ahí hay un tema interesante sobre el cual podemos discutir en otra oportunidad. Les agradezco el tiempo, pido disculpas por mi absoluto desorden, me llené de notas, ya no sabía por dónde ir, pero espero que estos comentarios puedan haber sido de utilidad. Muchas gracias. Sí, simplemente quería terminar, tenemos un largo debate con los tres que son buenos amigos de muchos años, pero quería terminar haciendo los agradecimientos del caso, porque este es un trabajo colectivo, y bueno, en primer lugar al equipo del SER, están acá presentes Pablo Vica y Ángel Acevedo, que fueron parte del equipo que pensó el proyecto, María Luisa Borneo, que no está presente, Manuel en un momento fue miembro del comité asesor de la primera etapa del proyecto, donde trabajamos justamente la agenda, ¿no? También a quienes han colaborado con la elaboración del libro, Luis Andrade, que fue el que hizo toda la corrección de estilo, Carmen Javier,
que hizo el diseño, y las fotografías que son de justamente Juan Arribas Plata, Ruth Copari, que son miembros del trabajo del equipo de comunicación de SER. Y finalmente quería dar las gracias a Rosa Montalvo, que no ha podido venir, que es coordinadora del programa, y además a los 3 comentaristas, agradecer a los autores: Mauricio Zabaleta, que está acá en la segunda fila, Patricia Quiñones, que se acaba de escapar, y Diana Bernaola, que está al fondo, ¿no? Quería pedir un aplauso para ellos. Bueno, agradeciendo a todos su participación y su presencia, los invitamos a un pequeño